Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto poder conectarnos nuevamente. Gracias por estar. Esta es la reflexión número 50. Llevamos un buen tiempo ya. Gracias por estar, por acompañar, por los comentarios también. Y si sos nuevo, te invitamos a conectarte, a suscribirte al canal y activar la campana para recibir las notificaciones, para ver todas las otras charlas, otras listas de reproducción también. Tenemos cortos en defensa de la familia que pueden ayudar en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. El tema de hoy suscitó un poco de varios comentarios más que las veces anteriores y yo me alegro mucho de eso, porque esto nos vincula y ojalá que la interacción pueda seguir incluso después de la reflexión. La fe, decíamos, ¿es un sentimiento o una decisión? Hay gente que opina en un sentido, hay gente que opina en otro, y hay gente que dijo directamente que se trata de otra cosa. A todos les agradecemos mucho los comentarios y ojalá que no se corte después de esta reflexión, que espero sea de luz, como ha sido para mí, de parte de Dios, que pueda seguir la interacción a través del WhatsApp, a través del teléfono, de mail, por las redes, para poder enriquecernos mutuamente, porque esto nos ayuda. Quisiera comenzar con una porción conocida para algunos, que está en Génesis capítulo 12, donde dice que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense algo importante. Yo les quiero pedir que me escuchen, sobre todo en esta introducción, porque tal vez te quede dando vueltas la cabeza como me quedó a mí. Así que les pido que me puedan escuchar sin prejuicios y con la posibilidad de que Dios pueda traer una revelación fresca a tu espíritu, como pasó conmigo. Dios habla con Abraham y lo saca de lo conocido. Le dijo qué es lo que quería hacer con él. No le dijo todo, no le dijo cuándo y no le dijo tampoco cómo. Abraham sale de su tierra, de su parentela, de lo conocido hacia lo desconocido. Hay algunos que dicen que tardó 12 años desde que Dios le dio la primera orden hasta que él se decidió a obedecer. Un punto muy importante. Y él salió con 75 años, con una mujer estéril y con un rumbo desconocido. ¿Cómo se pudo mover? ¿Cómo un hombre de 75 años puede salir del terreno conocido hacia algo que es totalmente nuevo para él e incierto? Y acá viene la palabra, necesitó fe. Necesitó tomar la decisión de creerle a Dios. No sabemos qué sintió, no lo pone. Lo que sí sabemos es que terminó obedeciendo. Abraham nunca vio lo prometido, esto lo dijimos en reflexiones anteriores, ¿no? Pero Dios no podía seguir con el plan si él no daba este primer paso. Abraham tuvo que dar este paso de fe y Dios siguió después con el plan. Después de Abraham vino su hijo Isaac, vino su nieto Jacob, y pasaron 400 años hasta que aparece Moisés. Y finalmente con Moisés, y tampoco con Moisés porque él no pudo entrar en la tierra prometida, que era parte del plan original de Dios, lo termina haciendo Josué. El hijo apareció cuando Abraham tenía 100 años y su esposa unos 90 años. Y después de eso, Abraham no sabe más nada de la historia. Él se muere y, como les digo, pasaron 400 años. Llega Moisés. Moisés
por una desobediencia a Dios, no puede completar de entrar en la tierra prometida y lo termina cumpliendo a esa parte del plan Josué, pero después que murió Moisés. Moisés desobedeció y tuvo que seguir con Josué. Y acá yo me hago un par de preguntas que se las transmito a usted en este tiempo, ¿no? ¿Podría haber desobedecido Josué así como desobedeció Moisés? Sí. Y el plan se hubiera retrasado un tiempo más. ¿Podría Moisés haber hecho caso a Dios y no hacer falta que Josué pase 40 años en el desierto y tome la tierra prometida? Sí. Y en ese caso, el plan o el cumplimiento hubiera tenido un tiempo antes. Nosotros hoy leemos la historia en la Biblia, la aplaudimos, la fe de Moisés, la fe de Josué, lo que hizo Abraham, el padre de la fe, etc. Pero no nos ponemos a hacer este tipo de análisis. ¿Qué quiero decirles con esto? Con este análisis. La tarea que tenemos nosotros hoy, en este tiempo en que estamos con vida, viene con una carga legendaria. Viene con un legado que empezó con Abraham, con una promesa hecha a Abraham, pasó por su hijo, por su nieto, por Moisés, por Josué, por profetas, 400 años de silencio, aparece Jesús, pasaron 2000 años y hoy vos y yo nos encontramos escribiendo esta parte de la historia que forma parte del plan de Dios. Pero no se trata de vivir como a vos o a mí me parece. Si podemos enganchar este legado que Dios nos está dejando, nos vamos a dar cuenta que la forma en que vivimos es muy importante y muy trascendente. Es decir, lo que nosotros estamos y podemos hacer o dejar de hacer es un eslabón más en todo ese plan maravilloso de Dios. Es un legado que tiene muchísimo peso, el peso de generaciones que vienen de antes y de generaciones que podrán seguirnos después. Dios nos preparó, Dios nos cuidó, Dios nos salvó, tuvo misericordia de nosotros para este tiempo, nos aguantó un montón de cosas. Y dice la Biblia que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a llevar a nuevas etapas. Es decir, no se trata de vivir como yo quiero. Conclusión de esta parte, la historia pasada podría haber sido diferente. Lo que estamos viviendo hoy también puede ser diferente, puede cambiar y ser diferente, para bien o para mal. ¿Puede ser diferente mi protagonismo y el tuyo hoy para influenciar en lo que está pasando en la sociedad? De hecho que sí. Quiero repasar un poquitito algunas cosas que hemos dicho ya en reflexiones anteriores. Dice Hebreos 10, 12 y 13 que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dijimos en reflexiones anteriores que Jesús en solamente 3 días llevó a cabo un plan perfecto, lo dejó completo, ascendió y está a la espera del cumplimiento. Es decir, Él está sentado a la diestra del Padre esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero pasaron 2000 años de esto. Entonces, conectándome con el planteo inicial, me pregunto y te pregunto, ¿era necesario que pase tanto tiempo? ¿O podríamos haber adelantado el cumplimiento de esta tarea? Si otra generación hubiera terminado antes creyéndole a Dios, pregunto, ¿nosotros hubiéramos existido? Acuérdate de Moisés y Josué. Josué por un acto de desobediencia no entró y entonces tuvo que preparar un sustituto que fue Josué. Si Moisés lo hubiera cumplido, Josué hubiera entrado junto con los demás o hubiera estado en la escena o no nos hubiéramos ni siquiera enterado. Si otra generación hubiera terminado por haberle creído a Dios,
¿Hubiéramos existido vos y yo? Pregunta para una reflexión profunda. Acuérdense que Moisés, por un acto de desobediencia, tuvo que dar lugar a Josué para que haga lo que él podría haber hecho de entrada. Entonces lo mismo podría haber pasado con una generación antes. Y si nosotros no logramos despertar, y tendrán que pasar 10, 100, 1000 o 2000 años más, Dios no tiene problema, porque Él es eterno. El problema lo tenés vos y lo tengo yo y lo tienen nuestros hijos y las generaciones que vienen. El punto número 2 es que tenemos todo para avanzar y terminar el propósito de Dios. Ya lo hemos visto en reflexiones anteriores. Él nos salvó, nos perdonó, nos hizo nueva creación, nos dio todo, estamos completos en Cristo, estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué más necesitamos? Nos hizo más que vencedores por medio de aquel. ¿Qué es lo que nos falta? Por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos falta? Y nos falta dar ese paso de obediencia que dio Abraham cuando decidió poner su fe en Dios. Fíjense 2 versículos, esto lo vamos a analizar un poquito después, pero acá me quiero parar en algo. En Josué, capítulo 1, versos 7 y 8, en 2 veces aparece casi la misma frase, ¿no? Dios lo está envalentonando, empoderando a Josué para que pueda salir adelante, y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Acá viene la frase: porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y un versículo después le vuelvo a decir: cabezón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El cabezón es mío, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y de nuevo la frase: porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es el aroma que me queda a mí? Es que Dios nos promete a sus hijos una vida plena en todo sentido. Serás prosperado y todo te saldrá bien. Es decir, cada uno tiene un destino espiritual, pero hay muchos que no lo van a alcanzar si no podemos poner diligencia y fe. Esta semana pasada vi un mensaje que tal vez lo debe haber visto usted también. Se titula Miserables en el Palacio. Y Dante Gebel, hablando de esto, él hace una aplicación a la parte económica o financiera, y dice: hay gente que está quebrada porque administró mal y perdieron grandes oportunidades de Dios por sus decisiones financieras. Tienen su residencia en el palacio del rey, pero viven como miserables. Yo creo que esto lo podemos aplicar a toda nuestra vida, a todo, en todo concepto. Y te pregunto porque yo me pregunté: ¿no estamos muchos viviendo así en algunas áreas de nuestra vida? Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Por lo tanto, no disfrutamos los beneficios que Dios nos prometió y entramos en un círculo vicioso. Culpamos a otro, nos conformamos, no, que la cosa es así, que el gobierno, que la política, que la economía, etc. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta lo que Abraham decidió poner, y es fe. Todos necesitamos fe. Dice Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe primero, pero además que recompensa a quienes lo buscan. Todos, como seres finitos, como seres humanos, como seres limitados, necesitamos fe para vivir. Si no la ponemos en el Dios creador, en el único y verdadero, en el Dios de la Biblia, la vamos a poner en otros dioses, en los brujos, en los hechiceros, el dinero, el trabajo, la salud, la religión, la doctrina que tenemos, etc. Todos son otros dioses, son otros ídolos que ocupan el lugar del único Dios vivo y verdadero. Por eso te pregunto: ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué nombre tiene?
¿Dónde está puesta tu fe? Yo creo que esto nos tiene que movilizar a pensar en una dimensión diferente y superior a la de este mundo visible, a lo que estamos viendo. Fíjate lo que dice Juan 3:3. Está Jesús conversando con Nicodemo, un maestro de las Escrituras, y que sabía muchas cosas. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que no entiende una papa de todo esto porque está en el plano natural, dice: pero ¿y cómo puede ser un hombre para nacer de nuevo? ¿Puede volver a meterse en el vientre de su madre? Jesús no le estaba hablando de eso. Y no le estaba hablando tampoco de lo que muchas veces nosotros entendemos por nacer de nuevo. En el original, acá, nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de un entendimiento superior, de un nivel superior de vida, que tiene que venir por revelación de parte de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Pensá en lo que te estoy diciendo, porque es muy fuerte. Para vivir en este mundo natural, como personas que tienen acceso a lo sobrenatural, es imprescindible la fe. Pero la fe puesta en Dios, la fe puesta en Él y sacarla de cualquier otro objeto de nuestra fe. Anótate este principio. La fe es una decisión personal y voluntaria que opera en nuestro espíritu, pero que debe afectar nuestra alma para modificar nuestras acciones. Nuestra vida no va a cambiar si esa fe que puede impactar en mi espíritu no está afectando mi alma, mis sentimientos, mis impresiones, para que puedan cambiar mis acciones. Por eso hablábamos el viernes pasado, ¿se acuerdan? No te conformes, sino que sé transformado. Y usábamos Romanos 12:2. Dice que no debemos ser conformados, sino que debemos ser transformados. Las dos palabras hablan de cambio. Una habla de cambio de afuera hacia adentro, la otra habla de un cambio de adentro hacia afuera. Tienen que verla a la reflexión. Yo no me quiero parar en eso en este momento. Pero la realidad es que siempre estamos cambiando, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Dicho esto, me voy a una pregunta. Bueno, ¿y qué es al fin de cuentas la fe? Y la Biblia también lo contesta y dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, un primer punto a entender es que la fe es certeza. La fe no es esperanza. No es yo espero que pase, es yo estoy seguro que va a pasar. Otra versión dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y otra versión más todavía dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esto es la fe. Ahora, ¿puede crecer? ¿Cómo alimento la fe? Y también la Biblia nos contesta claramente en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene y se alimenta por el oír. ¿Se acuerdan esa porción de Jesús con sus discípulos en la barca cuando estaban todos preocupados porque vino un viento tremendo? Pero hubo una palabra de parte de Jesús: pasemos al otro lado. Y en medio de la zozobra se olvidaron de la palabra, vieron lo que estaba delante de sus ojos, estaban muertos de miedo, despertaron al Señor y el Señor les pregunta, calma el mar primero y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Esto creo que nos lleva a dos cosas que son muy importantes. Tenemos que tener mucho cuidado, en primer lugar, con las palabras que escuchamos. Les doy dos ejemplos. Un amigo me escribió en esta semana y me dice: por momentos me enojo mucho por mi mala conducta, mis pecados, y eso me frustra y pienso si Dios escuchará mis oraciones, porque vine siendo un mal marido, un mal padre y desatento y muchas cosas más. Y yo le dije: esa es la estrategia del enemigo. Primero te tumba
Y cuando te tira en el suelo, te acusa de cosas que, aunque sean errores, aunque sean pecados de cada uno de nosotros, no va a ser nunca que Dios deje de escucharnos. El otro amigo me escribió o dijo en un mensaje que me llamó mucho la atención: todos los días me levanto con una palabra de Dios y aprendo a caminar en ella. Y es un pastor que grita mucho, pero aún a pesar de eso, cada vez que lo escucho, yo salgo cambiado. Y acá me da el secreto. Cada día dice, yo recibo una palabra de Dios y aprendo a caminar por ella. Entonces creo que es muy importante no centrarnos en lo malo, no centrarnos en lo que vemos, no centrarnos en lo que escuchamos, sino en lo que Dios nos ha dicho. En 3 oportunidades, en el capítulo 1, Dios, cuando está preparando a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Las palabras que usa Dios en Josué acá son las mismas que usó Moisés cuando le está encomendando a Josué, que por su error no pudo Moisés seguir a cargo de llevar al pueblo a la tierra prometida. Le dijo: no te incomodes, no te inquietes, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Saben que 6 oportunidades en la Biblia habla estas dos palabras juntas? No temas ni desmayes. Es decir, la forma de tener lo que Dios nos promete es alejarnos de lo que Él nos prohíbe. Y Él acá nos está prohibiendo terminantemente 2 cosas: no temas y tampoco desmayes. El temor está asociado al miedo, pero el desmayo está asociado al cansancio en exceso. Y cuando juntamos las 2 cosas, es una bomba explosiva y devastadora. El miedo crea montañas, la fe mueve las montañas. Una frase que recibí en esta semana e impactó mucho en mi corazón, en mis pensamientos, y fue la confirmación del tema que estamos compartiendo en esta noche. Dijimos, cuidado con las palabras que escuchamos, pero lo segundo no es menos importante: cuidado con las palabras que hablamos. Dice un pastor que aprecio muchísimo: lo que no se dice no existe y lo que no se hace no funciona. Fíjense, Dios habló al comienzo y existió. Así se hizo todo lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo se hizo de aquello que no se veía. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice Proverbios 18:21: muerte y vida están en poder de la lengua. Lo que nosotros elegimos, eso es lo que vamos a comer. Nunca te olvides que por ser una persona de fe, en tu boca hay poder para transformar las circunstancias. Otro punto importante, otra pregunta sería: ¿qué medida tiene tu fe? La fe tiene una medida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que todos tenemos diferentes dones, pero hablar de ellos o ejercitarlos depende de la medida de nuestra fe. Jesús, cuando estaba con una mujer que se empecinó en conseguir lo que ella quería, a pesar de que fue despreciada por el silencio de Jesús, por la palabra de los discípulos, etc., cuando ella persistió en su creencia y en su fe y en su convicción, Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. Tienes una fe, una medida de fe muy grande, sea hecho conforme a lo que quieres. Con esto meto la recta final de esta reflexión y te hago 2 preguntas. ¿Qué es lo que no está funcionando en tu vida? En las familias, en las finanzas, en las relaciones, en tu estado de ánimo, no sé. Dice 2 Corintios 5:7 que por fe vivimos. No es solamente andamos o tomamos algunas decisiones. Pablo es terminante acá: por fe vivimos y no por lo que vemos. Y la otra pregunta que te hago es:
¿Cuánto de lo que has vivido, de lo que hiciste, de lo que pensaste hoy, lo llevaste adelante por lo que viste y cuánto por lo que creíste, aunque no veías? Esto nos va a poner desnudos frente a lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche, en esta oportunidad. ¿Saben que hay personas que a lo largo de la historia han salido del promedio y se han destacado? Quiero hablarles de dos. Uno fue Jorge Müller. Nació en Prusia en el año 1805. Su padre tenía mucho dinero, le dio dinero más que el que correspondía porque quería que tengan una vida cómoda, los consintió un poco como jóvenes y desde pequeño, a raíz de esto, él fue atraído por el juego, por el alcohol y una vida sin límites. Un solo detalle: cuando su mamá murió, Jorge Müller tenía apenas 14 años y amaneció en el lecho de su madre muerta, borracho y con un montón de mujeres a su alrededor. Años más tarde, entregó su vida a Jesucristo, cautivado por el amor de Dios hacia él y una gracia que él se dio cuenta que no merecía. Estudió y ejerció como pastor, aprendió 6 idiomas, comenzó a desarrollar un hábito de oración constante, a raíz de lo cual llegó a renunciar a su salario como pastor. Luego, años más tarde, se traslada a Bristol. Busca en internet la biografía, yo se la estoy resumiendo acá. Se trasladó a Bristol, en Inglaterra, y comenzó su tarea en favor de los niños huérfanos. Lo comenzó en su propia casa, luego se fue extendiendo. Pero a raíz de su vida de oración, él tomó la decisión. Nunca pidió un centavo a nadie, ni para él, ni para atender a sus huérfanos. Nunca además se endeudó. Muchas veces recibía los alimentos sin pedirlos, solo unas horas antes de necesitarlos. La noticia de su trabajo circuló alrededor del mundo y cada vez más interesados en ayudar hacían llegar sus recursos. Se cuenta que en una oportunidad estaba él con los chicos en el comedor dando gracias por los alimentos y no tenían absolutamente nada en la mesa. Cuando terminaron la oración, sonó el timbre y apareció el panadero dejándole un montón de pan para que lo pueda usar, y el lechero cuyo carro se le había roto exactamente frente al orfanato. Usted puede pensar lo que quiera. Yo creo que era el ejercicio de un hombre que aprendió a confiar, a creer en Dios y a tener su fe en Él. Durante su vida, fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 niños huérfanos, lideró el establecimiento de 117 escuelas que le brindó enseñanza cristiana a más de 120.000 niños. Fue conocido como un hombre de oración y fe, con respuestas de las más sorprendentes. Este extranjero en Inglaterra, como dice la biografía, recaudó cada centavo para su obra de rodillas, sin pedir nunca nada, con una oración y fe inquebrantable. Casi 200 años después, la organización que fundó Müller todavía opera buscando dinero solo a través de la oración. Y vos me vas a decir, como yo he pensado muchas veces, bueno, la realidad que yo vivo es distinta. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? ¿Lo que vemos o lo que creemos? Yo creo que después de esta reflexión, vos y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a vivir por lo que vemos o vamos a vivir por lo que decimos que creemos? El otro ejemplo es Pablo, que está en la Biblia en repetidas oportunidades. En un momento, en 1 Timoteo 6:12, él lo agarra a uno de sus hijos, a uno de sus discípulos, y le dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo es posible que la fe se presente como una batalla? Hay una batalla, sí. ¿Dónde se libra? Acá, en nuestra mente. Con los miedos, con el pasado, con los prejuicios, con los vicios, con los sueños, con un sentido de propósito y de trascendencia que no podemos llegar a cumplir o que no nos decidimos a ir avanzando. Yo creo que Dios nos tiene en un proceso de dejar de vivir en función de nuestros sentidos naturales y comenzar a vivir una experiencia que salta a la lógica humana.
salta la vida natural, viene un entendimiento superior, nacemos de arriba, nacemos de algo que Dios nos está brindando y nos decidimos creerle. El enemigo va a trabajar en nuestros pensamientos y sentimientos para debilitar esa medida de fe que todos tenemos, para hacerte sentir que eres incapaz, que no podés llegar, que no servís, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo en Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A Pablo no le fue fácil pelear esta batalla, pero al final él termina diciendo 3 cosas en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Si él aprendió a pelearla, ¿cuánto más vos y yo? Segundo, he acabado la carrera. Es decir, Pablo completó su carrera, cumplió con el propósito para el cual vino a la tierra. Y en tercer lugar, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Él se esforzó para que los problemas, las dificultades, etcétera, no destruyeran su fe. Y anotate este principio que me pareció fundamental. Sin guardar la fe, no podemos acabar la carrera. Y no podemos acabar la carrera sin pelear la buena batalla. En este proceso no estás solo. Jesús, Dios a través de Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Y como le dijo a Moisés, te dice a vos y me dice a mí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso Pablo al final de su vida dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? ¿Cómo vamos a llegar al final? Yo quiero dejarte un desafío fuerte. Pensá en los sueños. Y los sueños no son algo lograble, no son algo posible en principio. Si son sueños es porque es algo que excede tu capacidad. Por eso es que necesitamos fe. Como dijimos en otra reflexión, si el dinero no fuera problema, ¿qué es lo que emprenderías? Otro gigante de la fe fue William Carey, y él dijo, espera grandes cosas de Dios, pero empeñate en hacer grandes cosas para Dios. ¿Cómo necesitamos que Dios nos patee el tablero de una vez por todas? Que nos saque de la comodidad, de la seguridad, de la estabilidad, para llevarnos a otro nivel de fe. Alguien me mandó esto y se lo agradezco mucho. Esta frase, y con esto terminamos. Te relajas en el avión, en el barco, en el tren, sin conocer al piloto. ¿Por qué no te relajas en la vida si sabes que Dios tiene el control? Quizá necesitemos conocerlo más o mejor. Estas reflexiones salieron el año pasado porque una sobrina me dijo, tío, tendrías que hacer un vivo por faith. No entendía absolutamente nada. Y ya llevamos 50 de estas. Si ustedes me hubieran dicho de entrada, le digo, era imposible. He podido escribir 2 libros, con 2 ediciones cada uno. Y cuando alguien me dijo en principio, y me empujó y me prendió la mecha para escribir un libro, dije, estás loco, no puede ser. Hoy digo, ¿podría haber escrito 10 más? Sí. Podría haber escrito muchos más. Y todo depende de aprender a pelear la buena batalla de la fe. Ojalá que esto nos ayude a despertar, a salir adelante. Un gran plan está por delante de nuestros ojos y podemos adelantar el sufrimiento de muchas generaciones si somos capaces de poner nuestra fe en Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes.